Asociación Regional de Canales de Televisión de Señal Abierta de Chile, Arcatel, presenta Portavoz Noticias. ¿Cómo están, amigas y amigos? Bienvenidos a Portavoz Noticias. Como cada domingo conversamos acerca de propuestas literarias, porque hay libros que entretienen y hay otros que dejan huella. Elefante pertenece a esta segunda categoría, un poemario poderoso y sensible que transforma la memoria en una experiencia literaria inolvidable. Editorial Forja rescata una obra premiada y vigente, capaz de tocar fibras profundas en cada lector. Hoy conversamos con Teresa Calderón, nacida en La Serena, profesora de castellano, poeta, cuentista y novelista. Te damos la bienvenida, Teresa. Gracias por estar junto a nosotros. Muchas gracias. Para mí es un honor haber sido invitada por ustedes. Bien, cuéntanos acerca de Elefante. ¿Cómo nace la idea? Si nos puedes resumir un poco de qué se trata este poemario. Los elefantes han estado en mi vida desde que yo empecé a contactarme con la poesía. Hay un poema donde se explica esa escena en que yo me encuentro con el elefante dibujado en la pizarra, alzando la trompa al viento, en kinder, y el elefante pequeñito lloraba. Y yo nunca había visto un elefante en ningún libro de mi papá, ni de los que había en la casa. No sabía que era un elefante, pero conecté con él por la lágrima, por su tristeza y porque en los versos que estaban escritos, que después supe que eran versos, pero para mí eran, eran frases, rayas puestas al lado del Claro. poema, o sea, era el poema al lado del elefante, y decía en una parte: no llores, elefantito mío, que la luna te va a oír. Papá elefante está cerca, se oye en el manglar mugir. Imagínate una niñita, yo nunca había oído la palabra manglar ni la palabra mugir, pero estaba una mamá consolando a su bebé, y esa madre le decía que papá estaba cerca. Entonces, esa idea de familia, bueno, esas son cosas que yo vengo a pensar ahora, cuando me preguntan sobre eso, pero me pareció maravillosa, y se olvidó con el tiempo. Escribí varios libros antes de Elefante y un día escuché en la televisión que un domador coreano le había enseñado a su elefante, a un elefante, a decir, a hablar, a decir, y el elefante decía solamente 4 palabras. Y yo despierto en la mañana, porque mi marido había prendido el televisor para ver las noticias antes de irse a trabajar. Yo despierto y medio así escuché, dice, y ahora cerramos el noticiario con un elefante que habla. Y ahí dije, a ver, ¿qué se trata de esto? Y, y explican ahí, y el elefante dijo las palabras en coreano, lo pusieron como 3 o 4 veces porque era una cosa muy rara. Y me perturbó y me conmovió que las palabras que el coreano le enseñó a su elefante eran sí, no, perdón, gracias. Yo iba a dormir, pero no dormí. Me levanté y me puse, escribí eso. Y esto es lo primero que está escrito en el libro, que es cortito, te lo voy a leer. Un elefante entrenado puede aprender en pocos meses a expresar en lengua coreana sí, no, gracias, perdón. Presionando un poco, podría enseñarnos algún secreto de su humanidad y vive 80 años. Un humano civilizado, es decir, entrenado, es decir, educado, puede aprender a decir sí, no, gracias, perdón, pero solo expresa en lengua indecente
ándate al cuerno, que te parta un rayo, muérete carajo, y vive 80 años. Y ahí el libro empezó a tomar forma y empezó a volar. Yo empecé a investigar sobre los elefantes y me resultaron tan humanos, me resultaron más humanos que el ser humano, porque un elefante, por ejemplo, que bueno, todo eso lo poetizo en el libro, eh, tienen, presentan reacciones dramáticas frente al cadáver de otro elefante. Eso sí, 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 eso lo leí, que además también sé que está dentro de tu libro, que por ejemplo cuando un elefante vuelve años después al lugar donde quedaron los huesos de un familiar suyo, o sea, de otro elefante que era parte de la manada, ¿cierto? Y también vi, no sé qué tan cierto es eso, me imagino que tú sabes mucho más acerca del tema, de que una elefanta cuando pierde a su hijo, a su cría, no se mueve del lugar, que puede llegar a morir de hambre en el lugar, como modo de duelo. ¿Es cierto? Así es, y eso es tremendamente conmovedor porque nos habla de que el animal reacciona de manera espontánea. Es algo que está en su ADN, no hay que aprender a querer a su cría. No hay nadie ninguna va a rechazar a su cría. Además, la impresión que me causan los elefantes también, porque a mí siempre me ha preocupado el asunto de la memoria. Y, y me parece que nosotros en algún momento perdimos o dejamos un poco en el aire la verdadera misión del humano, que es dejar huella de su paso por el mundo. Y esa es la memoria que nosotros necesitamos mantener viva. Y bueno, Museo de la Memoria, elefantes que no necesitan patio 29, que se comportan, o sea, hay muchos guiños. Yo encuentro que es un libro, fue para mí necesario, y yo quería esta nueva publicación porque además trabajé muchas cosas y lo dividí en partes, porque la primera vez salió como hilado, completo. Lo quise separar en partes para dar que cada unidad, cada parte tuviera un sentido de unidad. Y bueno, antes de ir a esas partes, me gustaría igual mencionar algo que te confieso, yo no sabía de esta noticia de que un elefante puede llegar a aprender a emitir sonidos que se parecen, ¿cierto?, a nuestras palabras. Entonces sorprende el sí, el no, porque obviamente refleja la obediencia, ¿cierto? Perdón, ¿por qué tendría un animal que pedir perdón? Eso es una parte que sí preocupa, ¿cierto? Es la parte desagradable de pensar que muchas veces estos animales que nacieron para estar en libertad son enseñados, son parte del circo, no sé, del cautiverio, son mascotas en algunas culturas que los utilizan como para nuestro entretenimiento, ¿cierto? Y muchas veces se tiende a pensar que los animales son seres inferiores al ser humano. Sin embargo, también en este tipo de libro y conversando con otros autores acerca de otros animales también que los han inspirado, es evidente ver que de repente no son inferiores a nosotros, sin embargo nosotros como seres humanos no comprendemos su complejidad. Brillante, extraordinario lo que dices, y eso es exactamente lo que la gran metáfora de mi libro. Me emociona que, que haya llegado de esa manera a ti, porque de esa manera le llegó a muchos lectores y por algo tuvo el premio Altazor, que es el premio que dan discúlpame, pero No, que yo soy soy llorona, y ahora de vieja soy más llorona. pero es lindo eso, Teresa, es lindo no reprimir nuestras emociones y también
si se trata de algo tan, tan bonito, ¿cierto? Precisamente este premio El Altazor que tú recibiste por Elefante. Entonces, para nosotros también es un privilegio poder hablar de él y sobre todo por lo importante que es para ti. Me gustaría que hablemos de estas partes en las que está dividida. Tengo entendido que son 4. La primera parte, ¿a qué se refiere? En la primera parte se llama, como título tiene Elefantes a vivir. Y ahí es donde yo empiezo con ese poema del elefante que habla, empiezo a hablar de cómo ellos de la familia elefante, de cómo se va conectando con su manada, y cómo se siguen, se protegen. eh, y luego entra mi familia humana, es mi familia elefante, mi padre, mi madre, mis hermanas, pero sobre todo mi padre, porque este libro él alcanzó el año 2009 a verlo premiado, o sea, a ver que lo habían premiado. Pocos Ah, meses después murió. Y con él, yo a él le consultaba mucho, porque mi papá siempre fue memorioso, era un hombre que tenía una memoria brillante, decía, tú le preguntabas una cita de un libro, y decía, en la página 310 en la tercera línea, está la respuesta. Y uno empezar a buscar porque nosotros vivimos toda nuestra vida en una biblioteca. La gente, después de adolescente, teníamos amigos que venían a la casa y decían, oh, no sabía que tu papá tenía librería. ¿Cómo librería? Mi papá es su biblioteca personal y se los ha leído todo. Yo le decía, parece que sí, pero no estoy segura. Bueno, después, mucho después, yo le pregunté, papá, ¿usted se ha leído todos los libros que ha comprado? No, me dijo, siempre compro más por si acaso, me siento más seguro y más protegido si tengo muchos libros alrededor. claro. Y pensar y sentir que no, que no voy que no los voy a alcanzar a leer todos. Qué emocionante, bueno, y que él haya podido ver este premio en su hija, bueno, ni qué decir. Sé que la segunda parte del libro tiene que ver precisamente de esta conjunción o entrelazamiento entre los animales y la vida humana, pero me gustaría que hablemos de eso al volver de la pausa, ¿te parece? Perfecto. Quédense con nosotros, estamos hablando de elefante en este espacio, como cada domingo. Conversamos acerca de grandes libros y sus autores. Ya volvemos. Una playa paradisíaca al sur de Iquique. La ruta austral en los puntos críticos ya identificados. La de fragata portuguesa en el litoral central obligó no bajo el cielo de San Clemente y en la plaza de armas de la inminente proceso de expropiación del recinto del Club Hípico de Punta Arenas. Decretó alerta roja para la comuna de Coyipulli y el de las embarcaciones pequeñas y catamaranes, las aguas del río Maule. De Salud de la Mujer, el Hospital de Futaleufú llevó a cabo un total de 64 cámaras de seguridad distribuidas entre Pucón y Caburga. Cumple un año del trágico incendio que afectó a la posta de Putú. En el Quisco. Orienta las costas de Arralún. Municipio de San Antonio. A su llegada a la región de Aysén. Portavoz Noticias. Donde se ven las regiones. Retornamos aquí en Portavoz como cada domingo hablando acerca de grandes libros con sus autores. Hoy estamos con Teresa Calderón hablando de Elefante, quien nos había mencionado en el bloque anterior que este libro está dividido en 4 partes. Habíamos mencionado la primera que hacía referencia a la vida y a valorarla. En esta segunda parte es el entrelazamiento del animal y el ser humano. Teresa, volvemos contigo. Cuéntanos cómo juegan estos dos mundos. Sí, esa segunda parte se llama Elefantes librescos. Y si me refiero a los elefantes que aparecen en los libros. Y, por ejemplo, comienza esto diciendo, en 2 historias de El libro de la selva de Kipling, Tomai de los elefantes y los servidores de su majestad son elefantes de guerra, son protagonistas. Sabemos
que los Mulcamil de Tolkien son descendientes de históricos guerreros elefantes. Y ahí empiezan a aparecer, también hay cosas con humor, como el hombre se acerca a los elefantes y los utiliza. Y luego eh, el desarme de la familia nuclear humana y la familia elefante que permanece, que esa siempre es la familia nuclear, porque uno los ve a todos iguales, pero porque entre ellos se reconocen, aunque no sean parientes. De hecho, existe en algún momento, escribo sobre eso ahí, que a 100 metros de distancia los elefantes pueden escuchar cuando una elefanta está pariendo o hay alguien que está muriendo y recorren miles, o sea, muchos, muchos kilómetros, corren todos, aunque el elefante al que van a asistir no pertenezca a su familia, sino que se reconocen como iguales. Como especie. Como especie, claro. Y eso también es bien impresionante. Y ahí está esa mezcla con, por ejemplo, eh, te leo algo así breve. El elefante muere y ahí mismo recibe las condolencias de otras familias. Muestran dolor por el cadáver, lo huelen, lo tocan con sus colmillos y patas. Es genuino interés por sus enfermos, agonizantes o ya muertos, aún sin tener un vínculo directo. Aquí cabe entonces seguir los consejos de Cortázar, el elefante argentino, conducta en los velorios. Porque ese es un cuento donde hay una familia que se dedica a asistir a los funerales y mandan a alguien para ver si es efectivo el dolor, es genuino el dolor que sienten, y si es genuino, ellos se retiran y los dejan en paz. Pero si ven que todo es una mascarada, entonces se instalan ellos como familia y se encargan de asistir a hacer esto, o sea, hacer lo que haría una familia verdaderamente desde el dolor, pero ahí también hay mucha ironía. Por eso hay muchas referencias y hay muchos links a otras artes o a otros libros, como el cuento de Cortázar, como películas, como citas bíblicas. Entonces, no está todo dado. Así como dice mi marido Tomás, el que entienda mariposa que entienda. Y eso es suficiente. Bueno, y después la cuarta parte se llama Palabra de Elefante, y ahí están las citas, muchas, muchas citas de grandes escritores, científicos, pensadores, que hablan de la cercanía con animales, y era porque pensé, es importante que eso quede registrado en el libro también porque, perdón, esta es la tercera parte, que es Palabra de Elefante. Y, por ejemplo, aquí voy a leer una de las... eh, a ver, dice, Bertrand Russell dice, amo a los perros porque nunca le hacen sentir a uno que los haya tratado mal. No importa lo elocuente que ladre un perro, nunca podrá decirte que sus padres fueron pobres pero honestos. Entonces, cosas así. Por ejemplo, Schopenhauer dice, el hombre ha hecho de la tierra un infierno para los animales. Y así otras cosas que son citas de estos grandes elefantes sabios. Eso es lo más impresionante, ¿no? Que en muchas culturas siempre se ha asociado a los elefantes a la sabiduría, en otras culturas a la abundancia, ¿cierto? Tener un elefantito en la casa es abundancia. O Ganesha, que era el dios con cuerpo humano y cabeza de elefante. O como tú bien lo mencionabas al principio, la memoria, ¿no? Una persona que tiene una buena memoria, como en el caso de tu padre nos comentabas,
tiene memoria de elefante, siempre han estado asociados a cosas positivas, ¿cierto? A algo mágico incluso. Sí, y de eso se trata exactamente la última parte del libro, que es Elefantes, héroes de guerras militares. Y ahí es cuando eh, los ejércitos se dan cuenta que los elefantes, por su tamaño y por su grito, que es el grito el sonido que emite el elefante se llama barritar, ellos barritan. Entonces eso asustaba mucho y su imponente y majestuosa figura. Entonces los llevan a las guerras, pero después descubren que los cerdos les sirven más. El ejército enemigo descubre que con los cerdos puede combatir a los elefantes, porque chillan de tal modo y que producen terror. Bueno, en todo caso, ahí uno piensa que todo, la metáfora de la humanidad está como espejando en la naturaleza, en la realidad, en el mundo animal, en el mundo, en el ciclo eh, de las estaciones, como que todo fuera perfecto. Mira, aquí sobre los elefantes yo estoy llena de elefantes, no sé si tú me puedes ver por ahí, pero estoy llena, Claro, llena, llena de elefantes por todos lados. Dice, claro. en persa, la palabra alfil significa elefante. En la Acrópolis que construyó Pericles en Atenas, la enorme estatua de Palas Atenea era crisoelefantina, es decir, está hecha de oro y marfil. En la India y el Tíbet, el animal soporte del mundo, todo el universo descansa en un lomo de elefante. Y aquí está lo del lo, Gaja, el elefante es alfa y omega. Eh, Elefante es también el nombre de Shiva en sus funciones de soberanía. Como Indra es también la divinidad de la tormenta, el elefante lleva sobre su cabeza una piedra preciosa que tiene el fulgor del rayo. El elefante es también símbolo del conocimiento y evoca la imagen de Ganesha. Entonces, todo lo que yo encontré, que fue muchísimo, eh, el, el comportamiento de los elefantes cuando son perseguidos y para matarlos, para quitarles el marfil y hacer eh, teclados, juegos de dominó, o sea, todo eso aparece en el libro con, como que siento que yo me apoderé de los elefantes. Ahora, o sea, yo me siento, como dice ahora eso, de que los que se creen, Te autopercibes, elefanta. me autopercibo elefante. Ya me autopercibía desde antes. Qué lindo eso. Bueno, y nos dejas con ganas de conocer más, por supuesto, de este mundo. Qué bonito, ¿cierto? Esa sensibilidad que tú tienes y por supuesto que esté plasmada en un libro. ¿Por qué un poemario? Claro. Tengo entendido que tus primeros libros no eran así. No, mis primeros libros fueron de poemas sueltos, unidos temáticamente, pero que fuera, sí, Imágenes Rotas es un solo poema, pero es algo breve. Es un solo poema de poemas cortos que habla sobre un poeta que no quiere vivir y hace todo lo posible por salirse del mundo, pero el mundo y la vida le sigue pidiendo vida y lo tiene aterrizado todavía acá. Y eso salió también por una experiencia que me hizo que escribirlo me sanó a mí mientras se sanaba el que no quería vivir. Bueno, y después de eso aparece este elefante que también funciona como una unidad, un poema unitario. Es un poema y lo que hice fue, como te decía al principio, dividirlo en cuatro partes para facilitar un poco la comunicación con el lector, pero sobre todo para dejar articulados
en cada una de las unidades, una parte de ese mundo del elefante. Teresa, para todas las personas, porque nos están viendo de norte a sur en todo el país, me imagino que se quedaron con muchas ganas de conocer elefante. ¿Cómo lo pueden pedir? ¿Dónde lo pueden encontrar? Mira, aquí está, y este libro está en todas las librerías antárticas de Chile, y también se puede comprar directamente a la editorial Forja a través de la página web o encargar por Mercado Libre. Ahora es mucho más fácil acceder a los libros que antes, que estaban en una que otra librería. Y lo otro es que también se puede comprar a través de como libro digital. Todas esas maravillas que tiene la tecnología y tenemos ahora que antes no teníamos. El ebook, es cierto, no tenemos excusas. Sí, sí. Es verdad, te agradecemos muchísimo tu tiempo y compartir estos momentos con nosotros, Teresa. Muchas gracias. Me encanta. Desde que escribí ese poema, nunca olvido de decir perdón y gracias. Nosotros te agradecemos a ti, Teresa. Ojalá aprendamos más de los animales, ¿cierto? Ojalá aprendamos a decir gracias, ojalá aprendamos a pedir disculpas también. Ahí estábamos conversando con Teresa Calderón, escritora de Elefante, en este espacio en el que yo sé que ustedes disfrutan mucho, al igual que nosotros, cada domingo literario. Mañana nos volvemos a encontrar. Recuerden que la información de nuestras regiones se encuentra en portavoznoticias.cl y síganos también a través de nuestras redes sociales. Tengan un excelente inicio de semana. Asociación Regional de Canales de Televisión de Señal Abierta de Chile, Arcatel, presentó Portavoz Noticias.